Muy buen domingo a todos. Seguimos el camino detrás de Jesús, este camino que nos conduce a Jerusalén, pero en realidad es el camino del discípulo. Entonces es un camino en el cual aprendemos a ser los discípulos del Señor. Estamos en el domingo 28 del tiempo ordinario. Estamos encontrando una palabra de Dios que nos conduce ante todo en la primera lectura al segundo libro de Reyes, cuando Naamán el sirio ha sido curado de la lepra en una manera milagrosa gracias al profeta de Dios, y entonces volverá porque se da cuenta que necesita agradecer por eso. En el Evangelio encontraremos Jesús con los 10 leprosos y este encuentro que se vuelve algo que cambia la vida de ellos, pero en realidad con qué profundidad. Como discípulos aprendemos esto y aprendemos a descubrir que caminar con Jesús es algo de traducir en los desafíos de todos los días. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea, y al entrar a una población, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿Y no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Entonces le dijo: «Levántate y vete, tu fe te devolvió la salud». El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús en su caminar hacia Jerusalén, como estamos viéndolo desde unos domingos. En este caminar encuentra desde lejos estos 10 hombres leprosos. El 10 es ya una indicación. Recuerdan unos biblistas, no estamos frente a un cuento de la crónica, sino a un cuento que quiere enseñar. Entonces hay que prestar atención a estos detalles. Jesús es el hombre que camina, es el hombre de la que va avanzando esto hacia la ciudad de Dios. Ningún profeta puede morir afuera de esta ciudad. Es el lugar del encuentro con Dios. Y entonces el discípulo que camina con Jesús va haciendo este camino de descubrimiento de Dios. No es un Jesús encerrado, es un Jesús que camina dentro de la historia de todos los días del mundo, la calle. Adentro de esta calle encuentra 10 leprosos. Los 10 leprosos, el número 10 indica lo completo, entonces indica la humanidad. La lepra, nos recuerdan los biblistas, era en el tiempo de Jesús la imagen de una enfermedad que ponía afuera de la comunidad humana. Daba el sentido de la contaminación, del pecado, estorbaba, destruía todo lo que era bueno, limpio, bello. ¿Cómo decir que hay enfermedades dentro de la vida de las personas y dentro de la historia de este mundo que tienen la capacidad de destruir todo lo positivo? Entonces es algo que quiebra lo bello y quiebra las relaciones. Ellos no podían entrar en las ciudades, ellos tenían que estar al margen, no podían acercarse a nadie. Ellos eran la visión concreta de algo de mal y del pecado. Esto es lo que encuentra Jesús en estos 10 leprosos. Y ellos de hecho le encuentran y se ponen a gritar y le llaman. Retoma esto el recuerdo del domingo pasado de la oración. Los leprosos se dirigen a Jesús. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Retoma un poco el hilo de reflexión de las lecturas del domingo pasado, de la oración. Ellos también hacen una oración a Jesús, pero en realidad piden esta actitud, compasión, el sentir su pena, sentir su aislamiento, sentir su imposibilidad de vida dentro de la historia de todos los días. Se vuelve la oración que puede ser nuestra oración. Una oración, decía en el domingo pasado, que tiene que ser constante, que no tenemos que soltar para aprender, por un lado, como discípulos, a caminar dentro de los desafíos de todos los días, pero a jugarlo con Él. No importa cuántos
pecado tengamos, no importa cuánta fragilidad, siempre será la oración que tenemos que hacer a Jesús, esto de tener compasión. Jesús responde esta vez y sin hacerse rogar mucho, Él les invita a ir a presentarse a los sacerdotes, como a cumplir la ley, a cumplir las obligaciones que Deuteronomio y Levítico establecían en estos casos. Y ellos van. Es como decirnos que la palabra de Dios para el discípulo sigue siendo vigente, sigue siendo un elemento que tiene que ayudarlo a caminar en la vida. Y ellos van, y mientras que van, se descubre que ellos se ven sanados, curados mejor de su enfermedad. Y uno solo estará volviendo donde Jesús. Interesante. Que el que es el samaritano, el que no tiene una preparación ni bíblica ni histórica al fin para reconocer al Señor, el que vive al margen hasta de la religiosidad, es el que no le importa cumplir esta orden de Jesús, le importa relacionarse con Él y vuelve para agradecer al Señor. Los demás han cumplido fielmente lo que Jesús ha dicho y no han vuelto, han ido a Jerusalén como Jesús ha mandado para cumplir las órdenes de la ley. Este desobedece a Jesús porque le interesa una relación con Él. El Evangelio de hoy día acaba con las palabras de Jesús: levántate, tu fe te ha salvado. Es una invitación a la esperanza, una invitación a sentir que dentro de nuestra historia estamos llamados a caminar y a vivir con fe. Este hombre ha vuelto porque más allá de haberse sentido curado y sanado, quiere que esta relación que ha descubierto con Jesús, que es el único capaz de sanar y curar, es una relación que lo hace vivir. Vuelve porque tiene un sentido de agradecimiento, vuelve porque siente que es un encuentro que ha sido importante y este encuentro tiene que orientar la historia de todos los días. Levántate, tu fe te ha salvado. Es la palabra que encontramos, que es una palabra, una consigna de esperanza. Es lo que el Señor nos entrega hoy y que nos invita a vivir en esta semana con un profundo sentido de agradecimiento dentro de la historia. Alguien una vez decía que no tenemos que agradecerse una cosa, la tenemos que tener por derecho. Por cierto, puede ser verdad que podamos tener cosas por derecho, pero hay también un refrán que hasta en casa del diablo se sabe agradecer, porque el agradecimiento es reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de los demás y de Dios. Enseñar a agradecer es enseñar a reconocer que la vida siempre es un don. Y cuando las personas no han crecido con esta capacidad de agradecimiento, la encontramos que son personas que son prepotentes, que quieren pisar a los demás. Y de estas personas los sabios enseñan a no creerles de verdad. Que dentro de la historia de los desafíos que tenemos por delante, sepamos estar con esta honestidad de corazón, con esta mirada que invita a levantarse y a no quedarse prostrados en las enfermedades, en lo que rompe relación, sino que sintamos que este domingo nos consigna una palabra de esperanza en la cual tenemos y podemos caminar. Buen domingo a todos. Oración por el Sínodo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumina con tu gracia la iglesia que está en la Amazonía. Ayúdanos a preparar con alegría, fe y esperanza el Sínodo Panamazónico. Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Abre nuestros ojos, nuestra mente y corazón para acoger lo que el Espíritu dice a la iglesia en la Amazonía. Haz surgir discípulas y discípulos misioneros que por la palabra y el testimonio de vida anuncien el Evangelio a los pueblos de la Amazonía y asuman la defensa de la tierra, de la vegetación y de los ríos de la región contra la destrucción, la contaminación y la muerte. Nuestra Señora de Nazaret, Reina de la Amazonía, intercede por nosotros para que nunca nos falten el coraje y la pasión, lado a lado con tu Hijo Jesús. Amén.